Mm. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer webinar del ciclo de conferencias América Latina, China, experiencias de cooperación económica e integración. El día de hoy abordaremos el tema de productos agroindustriales de alta gama, en el que tendremos como panelistas a los empresarios Rodrigo Hernández Lizardi y Pablo Echar, y nos acompañará como moderador el maestro Mario Alberto Santiago Mendoza, de quien me permitiré leer un poco acerca de su currículum vitae. Él desde el 2008 trabaja en el Centro de Estudios China Veracruz, actualmente es secretario técnico del Centro de Estudios antes mencionado y profesor en la Universidad Veracruzana. Dicta por el mismo Sechiver algunas experiencias educativas dentro de la maestría en Economía y Sociedad de China y América Latina, y es licenciado en Economía y máster internacional en Cultura, Sociedad y Economía China. Durante 15 años fue ejecutivo y especialista en las áreas de promoción de negocios, análisis de crédito y desarrollo exportador en el Banco Nacional de Comercio Exterior. También por 7 años trabajó en las áreas de comercio exterior, comercio interior e industria y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, SECOFI, ahora Secretaría de Economía. De igual forma, colaboró por 2 años en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesquero del Gobierno del Estado de Veracruz, en las áreas de organización de productores y comercialización. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro Mario, sin antes comentarles que pueden externarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, y a través del chat de Zoom, para que al final de las presentaciones podamos compartirlo con los panelistas y puedan responderles. Bienvenidos y muchas gracias por asistir. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, maestra Claudia, por la presentación. Bueno, estamos iniciando nuestra tercer ciclo de conferencia del ciclo que hemos organizado con el Consejo Empresarial de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, el COMCE, con representación en el estado de Veracruz, aquí en México, y también con la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Agradecemos la presencia del doctor Aníbal Sotelle, coordinador del Centro de Estudios China de Veracruz, del doctor Ignacio Villagrán, también profesor e investigador del Centro de Estudios Argentina-China de la Universidad de Buenos Aires, de la maestra Miriam Sánchez y obviamente también de la maestra Claudia Lilú. Y agradecemos también la participación de nuestros dos distinguidos empresarios que nos van a compartir el día de hoy sus experiencias que tienen uno en el área de producción, en el sector vitivinícola y de exportación, y el otro en el área de servicios de turismo, enfocado principalmente al área de restaurantes y hotelería. Me voy a permitir presentar en primer lugar a Pablo Echap. Él es empresario y director de la empresa argentina Bodegas Cardón del Valle, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Argentina, de Salta, Argentina. Pablo es miembro de una familia con más de 150 años de experiencia en el sector vitivinícola, que se dedica a la producción de vinos embotellados de diferentes marcas en la región de Salta, Argentina, los cuales se exportan. Cuenta con bodegas y con hectáreas de viñedos en dicho país. Escuchemos con atención la presentación que nos hará Pablo Char. Muchísimas gracias, Pablo. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Mario. Buenas tardes a todos. Primero, quería agradecerle al doctor Villagrán por haberme invitado a participar de esta charla de hoy. Eh, a toda la Universidad Veracruzana, por supuesto, y al equipo que conforma este Centro de Estudios de China, con México en este caso. Y viene a mi recuerdo, hace exactamente 2 meses estábamos haciendo esto mismo con la Universidad Católica de Salta, también por toda esta integración china con Argentina y puntualmente con Salta. Y curiosamente yo esa conferencia la abordé desde Paraguay, donde estaba haciendo un trabajo comercial para la bodega de exportaciones justamente, y justamente ayer volví de Paraguay de un segundo viaje, porque la verdad que es un mercado interesante que se está abriendo. Y bueno, esto un poco para expresarles que
toda la comercialización internacional es verdaderamente sacrificada y necesariamente presencial. Entonces, les voy a contar un poquito antes qué es la empresa nuestra para tomar dimensión de las distintas etapas de nuestra empresa y de cómo una pyme del norte de Argentina, de una provincia chica como es Salta, puede llegar a exportar a distintos destinos del mundo y por suerte con bastante éxito. Entonces, les cuento un poco. El profesor Mario comentaba que nuestra familia viene de hace mucho tiempo haciendo vino, lo cual es así. En 1850, mi bicho, ¿no?, compra una propiedad y empieza a plantar viñas. Luego, pasando los siglos, un siglo, digamos, y un poquito más, se termina convirtiendo en una bodega muy grande, donde mi padre producía alrededor de 10 millones de botellas de litros de vino por año, 10 millones de botellas de 750 centímetros cúbicos, con gran éxito en el mercado interno, pero también con mucha exportación. Pero, ¿qué pasaba? Como ustedes sabrán, si bien la tierra de México es más del mezcal que del vino, el vino normalmente es blanco o tinto. En Argentina tenemos la suerte de tener una uva que es propia de Argentina, que es una uva blanca que produce un vino blanco muy rico, que es el torrontés. Entonces esto se exportaba con mucho éxito. Eh, en cambio, no así los vinos tintos. Los vinos tintos siempre costaban mucho. Entonces, desde el fracaso, ¿por qué no exportar vinos tintos? Vino la oportunidad de decir, bueno, vamos a buscar a alguien que nos asesore para mejorar la calidad. Así fue que mi padre encuentra un enólogo en Francia, Michel Roland, hoy muy conocido en el mundo, hace 30 y pico de años, no tanto, y entonces empezó a trabajarse mucho en la calidad de la uva para lograr después calidad de vinos. ¿Y esto para qué? Para poder entrar a los mercados mundiales. Los mercados mundiales, en el caso del vino, exigen mucha calidad. Se compite con países que producen hace muchísimos años, que tienen mucho renombre, marcas centenarias. Entonces, lo único que nos puede dar una puerta de entrada es diferenciarnos por tener calidades superlativas como la tienen ellos, pero también lo que nos diferencia mucho es el entorno y el lugar donde producimos. La zona de Salta, el Valle de Calchaquí, que es donde producimos, se caracteriza por estar en una altura, digamos, valga la redundancia, en una altura alta para lo que es la vitivinicultura. En el mundo la vitivinicultura está a nivel del mar, prácticamente, en Francia, en Italia, en Europa en general, digamos, en Estados Unidos, mientras que en Salta estamos en la precordillera y la base de nuestro valle está a 1.700 metros de altura sobre el nivel del mar y las viñas más altas a 3.100 metros de altura. Eso es único en el mundo y es un distintivo que nos ayuda a abrir puertas porque la altura significa una diferenciación particular en la uva. Al haber un clima semidesértico, de altiplano, tenemos mucho sol, un régimen de muy poca lluvia, entonces la planta, para defenderse de esta inclemencia climática, digamos, genera una piel gruesa. Esa piel gruesa da mucho contenido de color a los vinos posteriormente, muchos sabores, muchos taninos, que es la parte que uno siente como de textura cuando lo prueba los vinos, y eso realmente nos diferencia mucho de otras regiones vitivinícolas del mundo. Entonces, como primer cosa para exportar, siempre nosotros decimos, bueno, tenemos un producto diferenciado, pero además tiene que ser de calidad, no solo que sea diferenciado, sino de mucha calidad. Y también, ¿qué hacer como empresa? Nosotros, como les decía, largamos de una empresa muy grande de 10 millones de botellas, y ahora la empresa donde estamos, cuya marca principal es Yacochulla, que en quechua quiere decir agua clara, empezamos hace ya 30 años, en el 92 largamos nuestro primer vino de esta nueva bodega, haciendo solo 50.000 botellas, de 10 millones a 50.000. Y este cambio se debió a que mi padre compra una propiedad muy diferenciada, con viñedos plantados en 1913. Esto daba un diferencial de uva y de calidad importante, y entonces decidimos, junto con mi padre y mis hermanos, la empresa es familiar, somos 4 hermanos, más mi padre que falleció hace poco, pero bueno, seguimos trabajando toda la familia, y
bajo este concepto un poco de solo trabajar la uva de nuestra viña, no comprar a terceros a pesar de sacrificar crecimiento en volumen, pero privilegiando siempre los niveles de calidad y autenticidad del viñedo. Bueno, así fue que empezamos a crecer, todos los años plantar, para que una viña de un racimo de calidad hay que esperar unos 7 años aproximadamente. Después está el proceso productivo del vino que dura unos 3 años para ponerlo en el mercado. Entonces, a partir de 10 años de plantado, recién uno puede crecer y se crece un poco en batch, ¿no? Uno planta 5 hectáreas ahora y dentro de 10 años va a aumentar su producción fuertemente. Bueno, así es que hoy hemos llegado después de 30 años a estar en prácticamente 300.000 botellas por año. Y si Dios quiere, el año que viene, la cosecha 2023, entrarán otras 5 hectáreas en producción y aumentaremos unas 50.000 botellas más. Bueno, ¿y esto por qué lo comento? Porque realmente cuando uno es una empresa chica, como es la nuestra ahora, afrontar las exportaciones es muy costoso. Es costoso viajar, es costoso comercializar, es costoso competir, es costoso mandar la mercadería y después de la pandemia mucho más. Pero si uno tiene la convicción y si uno tiene la perseverancia, normalmente después vienen los resultados. Eh, ¿Cómo pasamos de ser esta empresa chica que vendía solo a mercado interno estas 50.000 botellas a hoy exportar casi el 40-50% de nuestra producción? Bueno, como dicen los manuales, ¿no? Un poco, y un poco también por reacción. El manual que nos dice, bueno, empezar por los mercados que estén más cerca tuyo. En este caso empezamos por Latinoamérica. ¿Por dónde? Brasil, el país más grande de Latinoamérica, un reto importante, pues en Brasil en esa época el gran consumo era la cerveza, no tanto el vino, pero en los grandes centros urbanos, como por ejemplo San Pablo, había un cierto grupo de sub 40, como se le dice a los targets de gente, como dicen nosotros preferimos llamarlos, los llamamos los celebrantes del vino, los gozantes del vino. Bueno, los más jóvenes empezaron a incursionar en este mundo del vino y obviamente se abrió un mercado interesante. Después de ahí pasamos a países más limítrofes como Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú. Ahora estamos en México también, ya hace unos cuantos años. Y son todos mercados donde uno compite no solo con vinos importados, sino que competís también con las culturas de los países y con la, la, la historia gastronómica. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, como les decía, a Brasil, donde toman cerveza, bueno, hay que convencerlo que el vino queda mejor con la comida. Y así con todo. Entonces, bueno, luego seguimos hacia Estados Unidos, después Unión Europea, y hace ya 10 años que estamos incursionando en Asia, empezando por China. ¿Cómo fue nuestra historia en China? Hago primero un raconto casi muy fáctico de cómo fueron los hechos. Nosotros fuimos siempre más reactivos en esto de exportar porque no teníamos volumen. Entonces, Brasil empezamos, después nos llamaron de Uruguay, bueno, vamos. Nos llamaron de Paraguay, bueno, vamos. Pero China no fue reactivo, sino que al principio sí, en una primera etapa sí, en el año 2013 nos piden unas muestras, unos chicos de Argentina que exportaban y nosotros solo hacíamos una venta de mercado interno autorizando la exportación. Así que totalmente reactivo. Pero empezamos a mandar muestras a China en el 2013, con el costo que yo tenía, pero sin ningún pedido que volviese, entonces era bastante ruinoso, digamos. Pero sí teníamos la convicción que en el mercado chino, con una cultura muy distinta, donde el vino no se estilaba para nada, y donde las pocas marcas de vino eran los grandes chateaux franceses, sobre todo, y grandes marcas italianas y españolas, dijimos, bueno, si están tomando España, Italia, Francia, ¿por qué no Argentina? Así fue que hacia el 2014, junto con 3 bodegas más, y por iniciativa de una mujer empresaria excelente que tenemos la suerte de conocer, que es Fanny Villamayor, que armó una empresa que hoy ya tiene sede en China también, armó un consorcio de bodegas y empezamos a vender en el consorcio. Con la idea, ¿por qué ir 4 bodegas? Y uno pensaría, pero vos vas con tus competidores, no te conviene. Bueno, porque verdaderamente son acciones muy colaborativas y si uno va a venderle a alguien un vino y hay una sola marca en la región productora,
el que compra sospecha, digamos, de alguna manera, porque dice, ¿cómo puede ser que haya uno solo? Deberían haber más marcas. Entonces, mostrar la región a través de distintas marcas y mostrar que se produce calidad ayuda mucho a poder generar en la mente del consumidor y del comprador local que hay una región, que hay calidad, que hay producción en serio y que no se va a quedar sin producto porque hay verdaderamente una industria por detrás. Y entonces decidimos y ejercitamos perder el miedo de poder ir con competencia a abrir mercados juntos. Así fue que en el 2014, bueno, por supuesto China es grande, entonces la expectativa es vender de a muchas botellas. Logramos una primera venta de un container solo con nuestros vinos. Una venta súper grande y muy auspiciosa. Bueno, ese cliente no nos duró más que esa compra. En ese mismo año hubieron una o dos iniciativas más que quedaron en la nada. Bueno, dijimos, ¿qué va a hacer? A volver a remar. Y así fue que seguimos 2015, 2016, hasta que en el 2017 encontramos un importador, porque este que nos había comprado este primer contenedor era una empresa muy grande que llevaba, por supuesto, vinos de otros lados. Entonces, encontramos uno más a nuestra medida, más chico, que hiciese un trabajo más pormenorizado de la distribución y de entregar el producto al consumidor, entre comillas consumidor, después lo voy a contar por qué. Y así fue que nos contactamos con este nuevo importador, cuyo nombre españolizado es Felipe. Eh, Él se autodenomina Felipe. Entonces, en el 17 empezamos a trabajar con él, primero un cuarto de contenedor, y al día de hoy ya trabajamos contenedor completo con él también. Por supuesto, en el 17 también tanteamos otras posibilidades, ya estábamos prácticamente por arreglar con dos importadores más, otra vez estos dos no pudieron ser. En el 2018, Fanny y su socio Matías Cao, que es Matías, su nombre argentinizado, que vivió en Argentina, es de origen chino, nos dicen, bueno, está la posibilidad de entrar a un hub logístico donde tener la mercadería para no tener que obligar al importador a invertir tanto dinero en una compra de un contenedor y poder ir sacando desde este hub logístico volúmenes más chicos, nacionalizarlos, venderlos, cobrarlos y pagarlos. Nos pareció muy buena idea, pero lastimosamente no funcionó, no por el tema comercial, sino por un tema de la política económica argentina, en este caso, que por las circunstancias que son de público conocimiento, para quien conoce de política internacional, Argentina estaba y sigue estando muy empobrecida en dólares en su Banco Central, entonces obliga y da un plazo máximo para el ingreso de divisas de las exportaciones. Y esto, como en el hub logístico estaba armado justamente para uno enviar la mercadería y poderla tener durante un año, por ejemplo, para ir vendiendo de a poco, nos obligó a desarmar esa operación que comercialmente era muy buena, y acá es un ejemplo de cómo a veces la política y las decisiones políticas de los gobiernos son desacertadas respecto de las exportaciones y sobre todo de las pymes exportadoras. Y acá es importante que los gobiernos tengan conciencia a veces de las decisiones que toman, porque tanto se pide crear empleo en países como los nuestros, y después se ponen todas las trabas posibles para que uno genere valor agregado, divisas para el país y todo lo que nos hace falta. Bueno, esto un comentario aparte, no hago mención a ningún gobierno en particular, pero porque esto se ha mantenido pasando distintos signos políticos. Bueno, finalmente desarmamos la operación de Javi. En el 2019 incorporamos un segundo importador, manteniendo al primero. Este ya de otra ciudad. Nuestro primer importador está en Beijing. Este segundo está en la ciudad de Shenzhen, al lado de Hong Kong, en la provincia de Cantón. Y a través de él también estamos haciendo ventas muy interesantes de un contenedor cada pedido. ¿Y esto por qué se va logrando? Bueno, en gran parte porque uno persevera. Claramente, si uno se hubiese quedado con las muestras que enviamos en el 2013 y que no tuvimos ninguna efectividad, digamos, en esa de encontrar un vendedor, un representante, hubiéramos abandonado. No, hay que ser perseverante,
hay que entender la cultura del país y cómo la entendimos viajando. Mi hermano Arnaldo, que es el que se encarga de parte de las exportaciones, fue el encargado de viajar a China, fuimos a ferias, hace 3 años que participamos en 2 o 3 ferias por año, eh, y todo esto hace que uno vaya conociendo la cultura. Vino nuestro importador a Argentina, vino a la bodega, nos conocimos personalmente y curiosamente la semana pasada estábamos en una charla por Zoom con él para realizar el pedido ahora y se ve que yo no estaba con video, estaba charlando, yo los veía a todos, incluso me veía a mí mismo, pero él no me veía. Y entonces escribía, por favor, te quiero ver la cara, te quiero ver la cara. Y es importante, pues es parte de la cultura. Bueno, después seguramente Rodrigo, que está allá, nos va a contar mucho más de cómo es la cultura china, ¿no? Pero este tema de lo personal de la gente, del trato personal, en nuestro caso ha sido realmente importante. Y miren, a través de una universidad, la Universidad Católica de Salta, en un curso que hacía, mi hijo estudia comercio exterior, y estaba haciendo un curso sobre la cultura china, argentina y cómo hacer negocio entre China y Argentina. Y a través de este curso se contacta con un profesor que ha trabajado mucho en China, Máximo Badaró, y quien nos fue transmitiendo cómo es la cultura en China. Uno creía que el consumo de vino era como en todo el mundo, ¿no? Que la gente compraba vino y lo tomaba. Pues no, nos enteramos ahí que gran parte del consumo o de las compras es para regalo, no para consumo. Entonces, el que compra lo regala como algo de prestigio, como algo de respeto. Y también que el público, eso nos damos cuenta en las ferias que participamos, que realmente está consumiendo el vino, son los de menos de 40 años. Y hay muchos con poder adquisitivo. Y muy inquietos por encontrar este tipo de productos que se asocian de alguna manera a un cierto glamour, a un cierto nivel de vida más distendido y más internacional. Bueno, esto nos ha servido mucho para entender cómo que el mercado en China se divide en varios submercados de alguna manera. No todas las regiones son iguales, no todos los chinos son iguales, aunque uno crea que sí. Eh, el mercado de consumo es de 2 tipos o de 3 tipos. Tenemos el consumo del regalo, el consumo hedonista por el placer de tomar el vino y el consumo elitista, para llamarlo de alguna manera, que es para mostrar que tienen poder adquisitivo. Entonces, las distintas gamas de vinos van sirviendo para estos distintos segmentos del mercado. Yo creo que, un poco para redondear y no aburrirlos mucho con la presentación, cualquier mercado es fundamental ir personalmente. Entender uno, conocer a su importador, que él conozca, que vengan a conocer el lugar de producción para darle el 100% de certeza y de seguridad que uno es serio y que va a cumplir con los pedidos y que va a entregar el producto en calidad, tiempo y forma. Hay que ser súper constante, no amedrentarse cuando a uno le va mal, cuando el importador cambia, cuando eh, deja de comprarnos y hay que salir a buscar otro. A largo plazo siempre se obtienen resultados si uno trabaja seriamente. Y hay que ser, por supuesto, serio. En países a veces como el nuestro, como Argentina, que a veces no es muy creíble internacionalmente por las decisiones que van tomando, cambia un gobierno, vamos para un lado, cambia, vamos para el otro. Es muy importante como empresa demostrarle al cliente, digamos, al importador, que uno puede cumplir los pedidos, que uno puede cumplir y mantener la calidad y que uno puede mantener una relación de largo plazo más allá de los avatares políticos y económicos del país. Bueno, todo esto a nosotros nos sirvió mucho y hoy, como les decía, hemos pasado a exportar prácticamente el 40-45% de nuestra producción, que en realidad no lo hacemos tanto porque tengamos necesidad de exportar. De hecho, hoy el tipo de cambio no nos sería favorable, nos convendría todo el mercado interno. Y de hecho tenemos la demanda del mercado interno siempre insatisfecha por esto, pero es parte también de una estrategia a largo plazo si uno quiere ir creciendo como empresa. Nosotros ya estamos, digamos, para contarlo de más cerca, desde que largamos con esta bodega nueva, en la tercera generación que trabaja, incorporándose la cuarta. De hecho, estamos en el proceso
de armado de protocolos familiares y ver cómo ingresan los jóvenes hijos y algún nieto a la empresa. Y esto requiere, de alguna manera, generar también nuevas oportunidades en la empresa, y esto obliga definitivamente a salir a buscar mercados. En eso hemos pasado de ser pasivos o responder consultas del exterior que nos querían comprar los vinos, a ser activos y salir a buscar mercados. Hoy estamos buscando mercados, por ejemplo, en países como Suecia, donde hay un buen consumo de bebidas espirituosas, de vinos también, donde se maneja totalmente diferente a otros, porque el Estado es monopolio, igual que en Canadá, pero donde creemos que hay una oportunidad, y de hecho la estamos buscando. Me imagino que si volvemos a hablar en 10 años, estaremos hablando también de la experiencia, espero, positiva en Escandinavia en general, con la puerta de entrada a Suecia. Así que bueno, nada más que agradecerles a quienes participan escuchándonos su atención. Bueno, ansioso por escucharlo a Rodrigo que nos cuente su experiencia desde China. Muchísimas gracias a todos y quedo abierto para después responder si hay alguna duda o inquietud. Gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante esta experiencia familiar, ¿no? Con su papá como líder y los tus tres hermanos. Tú, bueno, trabajando en esta empresa que ha sido exitosa durante tantos años, ¿no? Experiencias que nos has compartido muy enriquecedoras y que los jóvenes estudiantes que están por acá escuchando, que quieren ser emprendedores, bueno, debieran de escuchar la voz de la experiencia, ¿no? Para poder ellos formar también sus pymes, su pequeña y mediana empresa. A continuación, bueno, me voy a permitir presentar a Rodrigo Hernández Lizarde como nuestro segundo conferencista, quien nos compartirá sus experiencias empresariales y de negocios en China. Actualmente Rodrigo es copropietario y director de operaciones del restaurante El Barrio, con sede en Beijing, China, desde el año 2018. Desde hace 4 años ya está trabajando en China, en ese restaurante, como copropietario y director de operaciones. Pero Rodrigo cuenta con una experiencia de 16 años en la industria de alimentos y bebidas, con atención al cliente enfocado en mixología y ventas de licores en Buenos Aires, en Dubái, en Cancún, en Shanghai y en Beijing. También ha laborado durante varios años en el área de turismo y de hotelería. Entre sus responsabilidades profesionales en la empresa se encuentran las operaciones diarias del restaurante, asegurando que se cumplan la misión y visión de la empresa, sus objetivos y metas de servicios eficientes y de calidad a los clientes, así como los objetivos financieros de todos los departamentos del restaurante. Les invito a escuchar con atención la presentación de Rodolfo y aprovechar para aprender de lo que nos compartirá de su amplia experiencia en China y en otros países. Adelante, Rodolfo, por favor. Rodrigo, por favor. Muchas gracias, Mario. Y bueno, buenas tardes a todos. Gusto conocerlos por este medio. Y bueno, gracias a José Luis Valencia, que con él lo conocí acá en China. Y bueno, con él empecé a tener esta experiencia de importar producto, bueno, exportar e importar. Y bueno, les comparto mi experiencia en China. Es un poco diferente a la de Pablo. Yo siempre me dediqué a bares, como decía Mario. Yo llegué en China en 2011. Yo venía de Dubái, de hotelería, y me tocó tuve la experiencia de trabajar en un lugar mexicano. Entonces yo vine como gerente de bar. Entonces de alguna forma siempre me estuve involucrado con el tequila en especial. Como bar manager, bueno, ves todo el menú, ves vinos, ves alcohol, pero como mexicano y en un lugar mexicano, empecé a conocer más del tequila y tenía que vender o tenía que hablar más del tequila. Y después llegó el mezcal. Y bueno, en todo este tiempo, también hubo un cambio en China respecto al tequila. Todas las bebidas espirituosas o alcohol en China tienen regulaciones. Y antes del 2013,
todo lo que era, o sea, el tequila no encontrabas, por las regulaciones de China, no se encontraba un 100% agave. Y eso que en el 2011 ya estaba acá la CRT, el Consejo Regulador del Tequila, ellos tenían acá una oficina. Y bueno, entonces mi experiencia fue que no se podía conseguir mucho tequila. Solo empresas como Don Julio Patrón, que son empresas grandes, poderosas, que pueden cambiar un producto solo para un país, en este caso China. Entonces yo siempre estuve trabajando en bares. Yo soy ¿cómo decirlo? Yo creo que soy el intermediario entre el cliente y el producto. Y antes era difícil, había mucho producto de muy mala calidad. Y también como mexicano, en China, era, no quiero decir educar, pero tienes que enseñarle al cliente, tienes que enseñarle poco a poco. También fui aprendiendo que China, lo que más consumía China desde hace años es el vino, y después ya en bebidas espirituosas consumían mucho whisky y coñac. Entonces, y después de esa lista está la ginebra y el vodka, el ron, y hasta abajo el tequila. O sea, el tequila todavía es un producto nuevo acá. Claro que hay chinos que lo conocen, sobre todo chinos que han viajado, pero y la otra parte que local acá en China no lo conoce, tiene todavía esa idea del tequila, que solo es un alcohol malo, ¿no? Entonces, es siempre, desde que ya llevo en China 2011, llevo unos 10 años, 11, y trabajando en bares, siempre tuve no sé cómo decirlo, siempre lidié con eso. Pero bueno, eso va cambiando, eso ha crecido. Entró después el mezcal como una tendencia a nivel mundial, pues, también llegó a China. Entonces, eso fue cambiando poco a poco. Y también otro detalle, después del 2013, no sé, no me acuerdo exactamente la fecha, el gobierno de México y China tuvieron un acuerdo y para el tequila quitaron esa regulación. Entonces, a partir de ahí, había más empresas que empezaron a traer producto a China, pero igual no era bastante. La mayoría de marcas, casi todas las marcas de tequila en México exportan su producto a Estados Unidos. Estados Unidos es el número 1 a nivel mundial en consumir tequila, y luego está México. Entonces, China todavía es un lugar que hay empresas que se arriesgan, invierten, y como decía Pablo, pues de mucho trabajo, ¿no? Y ya después hasta en el 2018, en el bar que tenemos actualmente, bueno, tuve la oportunidad de certificar el lugar. Traté de hacer un tequila bar, o sea, traté de traer todas las marcas de tequila y mezcal posibles o disponibles en China. Y me tocó conocí un mexicano que empezó a traer un tequila, pero él solo lo trajo como, no sé si decirlo, experimento, solo lo trajo unos pallets. A mí me gustó mucho el producto, lo vendía en el bar, y después llegó un momento en que ya no lo iba a traer. Me dijo, ya no lo voy a traer, pero si quieres, ahí está el contacto de México. Y bueno, yo sin tener experiencia, pues yo quería tener el producto acá, y bueno, empecé a hablar con las personas de México y llegamos a un acuerdo y empecé a importarlo. Y es así cuando conozco a José Luis Valencia. Ahora, yo eso siempre lo tomé como un negocio aparte. Mi principal negocio es aquí el bar, pero importando un producto, para mí es, para mí es fácil aquí venderlo en mi lugar, ¿no? Pero también algo que me di cuenta, ya importando el tequila, lo empezamos a importar 2020, de hecho en plena pandemia. Ya había hecho el arreglo desde antes de la pandemia, y acá en China explota lo del COVID en 2020 en febrero. Entonces el pallet llegó como en junio. Y bueno, hubo algunas
algunos retrasos, pero bueno, ahí yo no, como yo no me dedico a esto, o sea, directamente yo estaba en contacto con el importador, con el exportador, en este caso José Luis, y ahí fui aprendiendo, fui viendo todas las trabas, como dice Pablo, que a veces hay, y todos los procesos. Y bueno, fue ese año y luego fue el 2021 que empezamos a seguir trayendo más tequila. Y bueno, algo que me di cuenta es de que una vez, o sea, yo estoy del lado del, del producto antes de que llegue al cliente en los bares. Y importando el tequila también me di cuenta todo el trabajo que es traer un producto. No es fácil, se tiene que invertir, también tiempo. Es un trabajo de tiempo completo. Yo, por ejemplo, yo lo hago con terceros, con exportadores, importadores, porque yo estoy aquí en el bar. Y algo muy importante que vi es que al final, yo creo que es, bueno, cualquier producto, pero en especial el tequila, que es todavía muy nuevo en China, mi experiencia es que al final, tú por más que ya lo importaste, ya lo tiene un distribuidor, ya hay facilidad de venderlo y de enviarlo. Después, necesitas a alguien que lo venda. Eh, cuando trajimos el tequila, el primer objetivo fue lugares mexicanos y después hoteles y mixólogos. Y en los lugares mexicanos, claro, te compran las botellas, pero para el menú o para el display, ¿no? De atrás. Pero después, ¿quién lo vende? Entonces, no, hay muy pocas personas que están con el cliente sugiriendo, ya sea cualquier alcohol, cualquier vino, cerveza. Y bueno, creo que eso es muy importante para que el producto se siga moviendo, no nada más tenerlo ahí, ¿no? En el stand. También venderlo, ofrecerlo y creo que eso es muy importante. Y no nada más con el tequila, con cualquier alcohol. Y bueno, esa experiencia tuve. También estuvimos, bueno, platicando con el distribuidor antes del tequila. Había posibilidad de traer cerveza artesanal de México. Pero bueno, fue difícil traerlo, muchas trabas y también es muy difícil porque hay empresas allá en México que no quieren, no están tan interesadas en invertir. Aquí en el caso de Pablo, su empresa pues, es familiar, son ellos los que tienen el producto. En mi caso, eh, yo estoy buscando si encuentro un producto en México, hablo con ellos para ver si les interesa enviarlo acá. Y muchas veces no les interesa mucho, o sea, les interesa que se venda en China, claro, pero ahí viene la pregunta de si invierten o no, ¿no? Y con el tequila, no digo que sea difícil, pero el mayor mercado ahorita o el principal mercado es Estados Unidos, entonces para China todavía creo que es algo que le tienes que invertir aparte dinero, tiempo, y los frutos llegan después, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia acá en China, tanto como importando el producto como vendiéndolo en restaurantes y bares. Muchas gracias, Rodrigo, por tu participación. Me gustaría compartir con ustedes algunos datos que obtuve actualizados con información del Banco de México para el periodo de enero-junio del presente año respecto al valor de las exportaciones agroalimentarias en este año, en este primer semestre de 2022, que ascendieron a 25.644 millones de dólares del sector agroalimentario, exportaciones, teniendo un aumento del 14.4% respecto al mismo periodo de 2021. Y bueno, la balanza comercial agropecuaria o agroalimentaria de México en el primer semestre de este año tiene un superávit de 5.404 millones de dólares.
Y los principales productos exportados por México, bueno, en primer lugar, la cerveza, y en segundo lugar el tequila, como bien lo mencionó Rodrigo, las berries en tercer lugar, el aguacate en cuarto, el bovino, en este caso sumando tanto el ganado como la carne de bovino, en quinto lugar, y en sexto lugar el tomate. Esto hablando solamente de productos del sector agroalimentario, tema del cual estamos hablando en este panel. Por eso me permití obtener estas estadísticas actualizadas del primer semestre de este año. Han compartido nuestros especialistas muy interesantes experiencias y aportaciones. En primer lugar, bueno, Pablo nos habló un poco de que hay que buscar la asesoría de especialistas en la producción, ¿sí? Y en la exportación de su producto, del vino, ¿no? Para que la empresa pudiera crecer en mayor medida. Aquí, bueno, me gustaría también comentar que Pablo habló de que era muy importante hacer la diferenciación del producto por calidad, ¿no? Para tener un mejor acceso a los mercados internacionales, y que tuvieron que hacer una reducción de su producción de las botellas de vino, pasando de 10 millones a 50,000 botellas en 92, y de ahí empezaron a aumentar para producir 50,000 botellas más. Ellos exportan a varios países de Sudamérica en primer lugar, bueno, Uruguay, Bolivia, Paraguay, luego sumaron México, también está Brasil, Estados Unidos, y desde hace 10 años están en Asia, ¿no? En China. Datos muy interesantes al respecto, y que, bueno, tuvieron que crear un consorcio de empresas, o sea, unirse 3 empresas para poder exportar a China. O sea, una excelente recomendación, ¿no? El mercado chino alcanza para, para que haya unión entre productores y exportadores, ¿no? Para que puedan, o sea, hay suficiente demanda en ese mercado para que lo hagamos mediante alianzas estratégicas para buscar el crecimiento. A mí me gustaría, bueno, preguntarle a Pablo respecto a su experiencia, si ha recibido apoyo financiero de organismos promotores de exportaciones, en este caso de parte del gobierno o de la banca, ya sea del gobierno argentino, de la banca argentina, o del extranjero en este caso. Sí, Pablo, por favor. Gracias. Sí, sí, Mario. En parte sí. De hecho, el consorcio, tenemos ahora un aporte que hace una fundación público-privada, que le integra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, y donde hay algún aporte dinerario para los viajes, para poder pagar parte de la oficina que está en Shanghái. También ahora puntualmente les comentaba en la charla al principio que venía de Paraguay, en esta misión comercial que hicimos solo bodegas de acá de Salta, el gobierno de Salta junto con una fundación también público-privada que es Pro Salta, y la Asociación de Bodegas de Salta, entre todos se fundió para que puedan venir productores más chicos o que tenían menos posibilidades de afrontar los gastos de un viaje. Y después sí, lo que hay, se me pasó comentarlo para no pasarme mucho de tiempo, hay un apoyo importante siempre de las embajadas. Es muy importante apoyarse en las embajadas, no tenerle miedo a este preconcepto que las organizaciones políticas, digamos, en este caso gubernamentales, son solo burocracia y cosas por el estilo. Las embajadas, por lo menos lo que hemos ido recorriendo de las embajadas argentinas, sobre todo las agregadurías comerciales, son realmente importantes. En el caso de China puntualmente, nos han prestado instalaciones para hacer las degustaciones con los potenciales clientes, nos ayudan con las traducciones, con los traductores. Es decir, hay un fuerte apoyo local a través de la embajada y de los consulados. Eso es muy importante. Incluso yo creo que eso es más importante que le den un subsidio para pagar el pasaje de avión, que si bien son caros, bueno, a veces uno lo afronta. Y también hay misiones comerciales que, si bien nuestra bodega no ha participado por ya tener importadores o por
por algún otro motivo, pero que son solventadas por bancos internacionales, digamos, como por ejemplo puede ser que el banco, hay alguna misión, se bancó con el Banco Mundial, se bancó, es una frase muy argentina, se auspició, también con un banco público, digamos, que es un banco que está fondeado por todas las provincias de Argentina. También con ese banco se ha fondeado alguna misión comercial. Es decir, que hay que aprovechar todas las alternativas que tienen. Ahí pude ver algunas preguntas que iban haciendo medio rápido, porque como ven con los lentes a veces no se ve bien con las pantallas y los reflejos, pero era cómo encontrar el primer importador y cómo hacer para exportar. Bueno, apoyarse en estas cosas, ¿no? En Argentina, por ejemplo, Salta, nuestra provincia ya tiene hace muchos años, y esto independientemente del gobierno que cambie o no, tenemos un brochure de la provincia con nuestra oferta exportable. Esta Fundación Pro Salta, que es una fundación que está hecha para justamente dar impulso exportador a las empresas salteñas, también tiene una base de datos. Entonces, ir buscando a través de las bases de datos de las embajadas, de los consulados, de este tipo de fundaciones, de bancos. Por ejemplo, hay un banco privado que es chino, que compró un banco multinacional, que tiene sede en Argentina, que también apoya mucho con inteligencia comercial a las empresas que tienen cuenta en ese banco y que quieren ir a China. Es decir, hay muchas herramientas que hay que buscarlas y no quedarse quieto nunca. Siempre hay que buscar y se encuentran las cosas. Muchas gracias, Pablo. Muy interesantes las aportaciones. Bueno, y lo que comentaba también respecto a la participación que la empresa ha tenido en 3 ferias, si mal no recuerdo, y que, bueno, buscar conocer a la persona en el país, ¿no? Al importador, o sea, conocerlo en persona, eso es muy importante, ¿no? Y entender la cultura del país, o sea, acercarse para entender la cultura. En este caso, bueno, acercarse a universidades. Y comentaste que se acercaron ustedes a la Universidad de Salta. Bueno, acá también nosotros, en México hay varias universidades que dictan cursos de cultura y negocios. El propio Centro de Estudios China de Veracruz tiene un curso de cultura y negocios en China, que desde 2009 estamos realizando, al cual están cordialmente invitados, pues si les interesa ver en nuestra página. Y bueno, hay algunas otras preguntas de parte de nuestro público participante. Hay una pregunta que me gustaría que respondieran los dos, si fuera posible. Si han incorporado el e-commerce dentro de su forma de comercialización con China. Y si lo han incorporado, ¿cuál ha sido su experiencia? Y si no lo han hecho, ¿por qué razones no han incorporado el e-commerce a las negociaciones comerciales con China? Bueno, me adelanto a Rodrigo porque seguramente él puede tener una respuesta distinta a la mía. Nosotros no lo hemos incorporado, pero porque no lo hemos incorporado, si bien tenemos nuestra página web ya toda preparada para empezar a hacer e-commerce, primero en el mercado interno, porque el mercado interno tiene sus particularidades, nosotros tenemos una llegada bastante capilar a los lugares que queremos llegar, y de alguna manera nuestro cliente siente que uno le compite con el e-commerce. En el caso de China no lo hemos hecho hasta ahora porque hemos decidido ir, como les decía antes, por un contacto a través de alguien que conozca el mercado. China es complejo, como bien lo decía Rodrigo. Él es la cara entre el producto y el consumidor, digamos. En nuestro caso no tenemos eso. Nosotros necesitamos esa cara. Entonces, hacer e-commerce sin tener la logística que le siga, hacer e-commerce sin tener el conocimiento realmente cabal del consumidor, que lo tiene quien está a nivel local, creemos nosotros que iba a ser muy apresurado. No descartamos en el futuro, pero por ahora preferimos ir más con los importadores, apoyarlos lo más que podamos y aprender del mercado. Llevamos solo 10 años, es poco tiempo a pesar de que es mucho, porque como ven se nos van los pelos, pero es poco tiempo para países tan grandes y para desafíos tan importantes, ¿no? Gracias, Pablo. Adelante, Rodrigo, por favor. Sí, lo que decía Pablo, bueno, creo que sí, bueno, hay marcas de alcohol, marcas grandes que ellos tienen el presupuesto y tienen a alguien que se dedica a
pues a promover la marca acá en China, viaja, hacen trainings. Obviamente no, no es tan fácil porque pues, es un gasto, es un salario, es tener a alguien que represente la marca. Pero algo que nos pasó acá también, bueno, yo cuando empecé algo que se me pasó comentar, cuando con el tequila yo me asocié con un chino que también tiene su lugar mexicano, es apasionado al mezcal y al tequila. Y algo que nos pasó especialmente con la pandemia fue que con las redes sociales o con las tiendas virtuales empezamos a vender más ahí. Y en este caso, bueno, voy a explicar un poco del tequila. Ya ustedes conocen que el tequila, bueno, tiene diferentes tipos de alcohol, o sea, uno es uno blanco reposado de añejo, ¿no? Entonces, el blanco, normalmente en los bares, se busca para utilizar en coctelería, pero eh, en este caso el precio es más alto, entonces muchos bares o clientes no lo van a consumir. Pero empezamos a vender el tequila añejo como no un sustituto, pero como otra opción para el cliente en lugar de un whisky. Explicas el proceso, explicas todo, le enseñas al chino y lo prueban. Y al final es un alcohol de muy buena calidad y más barato. Entonces, algo que nos pasó con el e-commerce fue que lo empezamos a vender más en línea, el añejo y el extrañejo, y lo vendíamos a clientes particulares. Y claro, en un bar es más difícil venderlo. O sea, se vende una botella, pero es más difícil darle fluidez por el precio. Pero tuvimos esa experiencia el año pasado que se levantaron las ventas con el añejo y el extrañejo, pero en línea. Teníamos una tienda virtual y con clientes. En este caso, posteábamos en lo que es acá se utiliza el WeChat y ahí puedes postear y ahí empezamos a venderlo o a empujarlo un poquito más. A mí me impresionó porque yo estaba enfocado en vender más el blanco o el otro, el tequila que es más accesible para los bares, pero tuvimos esa experiencia con las tiendas virtuales o con las redes sociales. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, también un aspecto que destacaste, Rodrigo, en tu intervención fue el acercamiento con COMSE, si mal no recuerdo, ¿no? Con José Luis Valencia, que por aquí lo veo conectado también al maestro José Luis Valencia, el director del COMSE aquí en el estado de Veracruz, organismo con el cual también estamos organizando estas conferencias y la Universidad de Buenos Aires con el doctor Ignacio Villagrán. Muchas gracias por participar. Y bueno, algo muy importante también que se mencionaba, eh, trabajar a largo plazo con seriedad, ¿no? Eso como empresario es muy importante, ¿no? La experiencia de la empresa de Pablo, ¿no? Que no desistieron y siguieron existiendo con una visión de largo plazo para buscar acceder al mercado chino. No tuvieron algunas caídas, pero se levantaron y reiniciaron y están exportando a ese mercado, ¿no? Me gustaría, bueno, para finalizar, un par de preguntas que por ahí han hecho nuestro público, que nos pudieran responder ambos conferencistas, por favor. En primer lugar, bueno, ¿qué tantas regulaciones tienen los productos del sector agroalimentario para poderse exportar a China? Si nos pudieran hablar de ello, por favor. Bueno, seguimos con esta tanda, primero yo, después Rodrigo. En el caso del vino hay, por supuesto, regulaciones, pero son, digamos, bastante estándar como son en casi todos los países del mundo. Diría que no es de lo más exigente, pero por supuesto están las exigencias básicas que hay que cumplir. En Argentina hay un instituto que es un organismo estatal, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que es el que regula la actividad nuestra. Para poder exportar cualquier producto hay que tener un certificado de análisis de apto para el consumo humano, de los grados alcohólicos, bueno, también sabes, temas químicos. China pide puntualmente los ftalatos, que es un producto
que no es bueno para la salud. Entonces, este instituto certifica todo eso. Normalmente, incluso sin apostillar, son aceptados estos porque son convenios internacionales y con esos certificados ya uno está habilitado para exportar a China. Después se cumplen algunos requisitos de etiquetado mínimos y listo. Hay países que son un poco más complejos, sobre todo los que son productores, que son algunas barreras paralancelarias que ponen para tratar de frenar un poco la importación de productos que le puedan hacer competencia a la producción local. Pero en el caso de los vinos no tenemos grandísimos problemas en ese sentido. Gracias, Pablo. Adelante, Rodrigo, por favor. Sí, bueno, yo mi experiencia o lo que vi con en este caso el tequila, como dice Pablo, hay varios certificados que se necesitan. Eso hacía en este caso la empresa, me mandaban todo. Eh, y, y bueno, yo creo que con el tequila fue un poquito difícil antes del 2013, antes de ese acuerdo entre los dos gobiernos. Eh, quitaron una regulación que era que el tequila no pasaba, el 100% agave no pasaba se pasaba de un límite de determinado químico. Entonces, eso lo quitaron y ya después simplemente eran más demostrar todos los certificados, como dice Pablo, y después acá igual el importador le pedían tal, pero sí, ya no es, o sea, para mí creo que es más papeleo, más documentos, pero no es tan difícil. Y algo que pasó con el mezcal, eh, todavía es un poco confuso, todavía no lo entiendo bien, pero yo tenía entendido que con el tequila quitan las regulaciones del tequila, pero no con el mezcal. Pero después, a partir del 2014, 2015 empezó a entrar más mezcal y más mezcal. Después me dijeron que la traducción al chino de mezcal y tequila era lo mismo. Era un agave spirits, un alcohol de agave. Entonces no sé si eso tenga que ver también que el mezcal lo dejaron entrar más fácil, o sea, no teniendo esa regulación de la famosa regulación del metanol. Y bueno, ahora ahorita hay una empresa en Shanghái que aparte abrió un lugar e invirtieron y están trayendo varias marcas de mezcal. Son la mayoría de esos mezcales son artesanales, tienen un grado alto de alcohol y no tienen mucho problema, o sea, al menos uno o dos, pero no tienen mucho problema en entrar, es lo que yo he visto y lo que he escuchado. Muchas gracias, Rodrigo. Una última pregunta para ambos. Si pudieran darnos su opinión, por favor. Con la experiencia que ustedes tienen, ¿qué recomiendan a los emprendedores desarrollar? ¿Qué habilidades y actitudes deben generar para poder ser exitosos en sus empresas? Bueno, ¿qué es eso? No es tan fácil contestar esa pregunta. Yo diría que, por supuesto, la primera habilidad que hay que tener con cualquier mercado que uno vaya a afrontar, que no es el local que uno conoce, pero particularmente con culturas tan distintas como es la China, es la paciencia. Hay que tener paciencia, los ritmos de negocio no son los mismos, esto de la cultura del conocimiento personal, de buscar una cierta affectio societati, digamos, casi personal entre el importador y el exportador, lleva paciencia, tiene que ser también perseverante uno, por supuesto hipercuantitativo, ¿no? Porque todo esto al final se resume en números, no descuidarse absolutamente de ningún costo, porque hay muchos costos a veces que no se los ve tan directamente, pero que afectan la operación, y sobre todo tener la ambición sana de crecer, de buscar agresivamente entrar al mercado, porque como le digo, todos los mercados tienen trabas, todos los mercados son difíciles,
todo el mundo quiere entrar a todos los mercados y cuando son atractivos mucho más, porque nadie se va a un mercado empobrecido que nadie quiere ir, porque uno tampoco. Entonces, yo creo que con esas pequeñas cosas que hacen un poco a la diaria, ¿no? De cada emprendimiento, de cada empresa, es trabajar, trabajar y seguir trabajando y tener paciencia que los resultados salen. Cuando uno trabaja seriamente, cuando uno busca el objetivo, se traza un objetivo, porque no va al tonteo de un lado para el otro. Uno tiene que tener un objetivo claro. Y entonces los resultados van a venir. A la larga van a venir. Paciencia. Muchas gracias, Pablo. Rodrigo, por favor. Sí, totalmente de acuerdo. En cualquier lado, paciencia y perseverancia, pero especialmente en China. Eh, Como dice Pablo, es otra cultura. Hay que entenderlos. Y también, y bueno, y también en el caso de tratar de importar, traer un producto a China, creo que es importante venir venir a China, al menos a conocer, a ver. No necesitas conocer todo el mercado, pero sí a conocer, ver algo. Para eso hay muchas expos, hay muchas de vino, de alcohol. Creo que esas son muy buenas. Para también conocer, como dice Pablo, ahí conoces exportadores, distribuidores. A mí me tocó trabajar en algunas ferias representando al tequila. Y y nada, totalmente de acuerdo, paciencia, trabajar, trabajar y al final si quieres traer algo, se puede, ¿no? Al final. Y también algo rápido que me he dado cuenta es que últimamente, bueno, en los últimos años, claro, tienes las empresas grandes, pero también hay mucho mercado y cada vez hay más empresas, pues no tan grandes, que tienen un muy buen producto y la gente ve eso, la gente busca eso acá en especial en bares, es como los chefs, ¿no? Los chefs buscan su producto, van al mercado. Acá lo mismo, cada vez hay más mixólogos, cada vez hay más bares y chinos que buscan producto diferente y no nada más de las grandes empresas, ¿no? Entonces, creo que sí hay posibilidad. Muchas gracias, Rodrigo. Ya que estamos hablando de paciencia, bueno, haré una última pregunta pidiendo la paciencia de nuestro público para escucharla. El doctor Ignacio Villagrán nos hace una pregunta aquí en el chat que es muy interesante en el tema de regulaciones no arancelarias, ¿no? Él habla de preguntas si se hacen ajustes en la imagen de las etiquetas de las botellas, si se traducen las etiquetas al chino para explicar el producto en ese mercado. Entonces es una regulación no arancelaria, como se le llama, muy importante que siempre hay que considerar, sobre todo a la hora de introducir algún alimento o bebida a un mercado extranjero. Por favor, si pudieran ayudarnos a responder a esta pregunta, gracias. ¿Cómo no? Bueno, siempre en un principio uno trata de ir con la misma etiqueta a todos lados por un tema de simplificación a nivel planta productiva, a nivel compras, economías de escala, etc. Pero verdaderamente al final siempre hay requisitos locales. Entonces, normalmente se subsana con algún sticker o una contraetiqueta que está traducida al idioma del país de destino, donde no se explica mucho el vino, en nuestro caso, porque el texto no puede ser tan largo, pero sí un mínimo, ¿no? Se puede hacer. Eh, Después cada uno tiene sus requerimientos. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos a exportar, exportamos 3 líneas de vinos y bueno, fuimos adaptando las etiquetas de los frentes, digamos, ¿no? Lo que ve el consumidor cuando lo va a comprar. Variar más en los colores hacia los colores más dorados, que son más apreciados allá, hacia formas como, a ver, ¿cómo lo diría? Como de más lujo, de alguna manera, que era lo que nos recomendaban nuestros importadores. Y bueno, sí, se adapta un poco, por supuesto, y a medida que va teniendo resultados y van aumentando los volúmenes, bueno, cada vez uno va confiando más en que estos cambios son necesarios y positivos. Así que también en eso no tener miedo, ¿no? Es una de las virtudes que hay que tener para exportar, es no tener mucho miedo y no atarse mucho
a preconceptos, hay que estar muy dispuesto a adaptarse a los mercados. Y obviamente el producto, no la calidad del producto, pero sí la etiqueta. Y les hago un pequeño paréntesis. Uno de los pedidos, hay unos hoteles, me contaba nuestro contacto allá, nuestro vendedor allá, que quería un vino, pero de mucha graduación alcohólica, porque parece que les gustan más las bebidas fuertes. Ya Rodrigo nos contará eso, nos contaba de hecho del coñac, del whisky y demás. Y de hecho yo me acuerdo, yo trabajé en coñac en los años 90 y de ser el principal consumidor Francia pasó a Escandinavia y en los 90 ya era China el principal consumidor de coñac. Bueno, entonces le digo, bueno, ¿qué vino querés? Para buscar cómo adaptar el producto. Y me dijeron un vino que tenga más de 20 grados de alcohol. Entonces, bueno, eso ya no es vino, porque el vino tiene que ser, en todas las regulaciones mundiales, el vino es hasta 14, 15, 16 grados. Y de ahí hasta cambia las tasas impositivas según el grado alcohólico, pero más de 16 grados ya pasa a ser categoría que se llama licor. Y hay vinos licorosos y demás. Entonces, ese vino no existe, entonces no lo puedo satisfacer al mercado, salvo que cambie de producto. Entonces, uno puede adaptar el producto hasta cierto nivel y sobre todo, por lo que decía, uno busca niveles de calidad consistentes. Entonces, bueno, perder un negocio, pero no pierdo el largo plazo ni pierdo la visión a largo plazo, que es lo que nos importa. Gracias, Pablo. Rodrigo, por favor, tu experiencia respecto a el etiquetado, en este caso, bueno, del tequila, ¿no? Para introducirlo al mercado chino, por favor. Sí, bueno, también una experiencia que nos pasó con el tequila que importo, a mí me gusta mucho la botella y claro, cuidan la etiqueta de enfrente, en la parte de atrás te ponen la china, pero la primera vez que importamos la botella pusieron una etiqueta demasiado grande y pues, fea, ¿no? Entonces, claro, tenían todos los detalles chinos. Pero ya después, conforme fuimos trayendo más, ahí sí yo me metí un poco y les dije, hay posibilidad de hacer una etiqueta transparente, porque vi otras botellas. Hay opciones de etiquetas transparentes que cumplan con todos los detalles chinos, pero que no te afecten tanto en el modelo de tu producto, ¿no? De la botella. Creo que eso también se puede. Y y sí, bueno, esa fue mi experiencia con las etiquetas, que sí se necesita, ¿tienes? Pero no afectando la imagen. Ahora, otras marcas, hablando del tequila o alcohol, bueno, hay otras marcas que grandes que ya ellos, ya dentro de su etiqueta original y diseño, ellos ya ponen ahí sus detalles chinos, porque es un producto que lo venden constantemente en China, ¿no? Eso se podría hacer, añadir o diseñar. Yo creo que o sea, se puede hacerlo, se puede hacer sin afectar la imagen de la botella. Eh, Creo que esa es mi experiencia con eso. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, quiero también agradecer la presencia del maestro Luis Manuel Cuevas Padilla, director general de Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno del Estado de Veracruz, quien también está escuchando estas conferencias. Muchísimas gracias, maestro Luis Manuel Cuevas, por acompañarnos. Gracias. Bueno, ya para finalizar nuestro panel, le pediría por favor al doctor Aníbal, al doctor por parte de la Universidad Veracruzana, del Centro de Estudios China de Veracruz, al doctor Ignacio Villagrán por parte del Centro de Estudios Argentina-China de la Universidad de Buenos Aires y al maestro José Luis Valencia, director general del COMSE, nos dirige a cada uno un breve mensaje de conclusión de este ciclo de 3 conferencias que han organizado las 3 instituciones. Por favor, adelante, doctor Aníbal. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Pues un placer compartir con dos ponentes que conocen mucho del tema y que además de despertar curiosidad, a mí me han generado por lo menos un poco más de sed, que no sé cómo lo resolveremos luego. Pero ahora hablando seriamente, Pablo, felicidades por tus comentarios, la experiencia que nos pudiste transmitir en forma concreta.
estamos especialmente vinculados con sectores empresariales de la pequeña, mediana empresa, y creo que tu experiencia es notable respecto al mercado chino y seguramente por todas las redes que están en este momento funcionando, YouTube, Facebook, deben estar tomando muy buena nota de esto. Igualmente, Rodrigo, porque la experiencia de estar en China y especialmente en la fase que tiene que ver con la distribución de los productos en el área de los distintos lugares de China es fundamental y sí demanda presencia de pues, por lo menos algunos años de trabajo, digamos, sistemático de las empresas que quisieran hacer un trabajo más, digamos, puntual en el sentido de pertenecer no solo al sector exportador, sino a la red de distribución de productos en China. Luego quiero destacar, como decía el maestro Mario, la presencia de Luis Cuevas, pues nuestro director de Comercio Exterior de la Secretaría de Salud Económico y Portuario, y también la presencia de otros entrañables colegas, como el caso de Gonzalo Gigino, que es investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, con quien tenemos siempre instancias de cooperación, de Nicolás Damín, que ha sido además un activo participante de la experiencia que hemos venido haciendo en este ciclo de conferencias, que esperamos que sea el primero de una serie. Estaremos platicando próximamente seguro con José Luis y con Ignacio para ver cómo le damos continuidad a tantas experiencias tan importantes que podemos transmitir para mejorar el perfil exportador de un sector fundamental de las empresas de América Latina y también del Caribe, que suele haber personas que están siguiendo nuestras pláticas. Pues de mi parte sería prácticamente todo, solo pedirles a los colegas que hemos estado en este intercambio que a la brevedad intentemos hacer un ciclo de características similares, aunque seguramente no va a ser fácil encontrar pues ponentes tan precisos, sistemáticos, como los que hemos tenido en el día de la fecha, a los cuales les reitero mucho digamos, nuestro aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, doctor Aníbal. Doctor Ignacio Villagrán, por favor. Bueno, sumarme especialmente a los agradecimientos para los dos ponentes del día de hoy, tanto Pablo Echar como Rodrigo Hernández Lizardi, que han compartido sus experiencias, creo que son muy valiosas, creo que hay mucho para extraer. Nosotros cuando empezamos, y esto lo dijimos con Aníbal en otras oportunidades, nuestra idea de hacer este tipo de presentaciones es pensar los espacios de debate y de producción de conocimiento académico articulados con experiencias de sectores públicos y privados, ¿no? O sea, no nos sirve pensar China para Latinoamérica de los libros, nada más. Es decir, necesitamos interactuar, necesitamos tener digamos, rico intercambio con actores que llevan adelante una agenda de vinculación real con China y con Asia en general, porque son, digamos, experiencias que se conocen poco o que recién ahora se están empezando a reproducir. Entonces es bueno contar con experiencias pioneras o experiencias, bueno, Pablo mencionaba 10 años como poco tiempo, ¿no? Es decir, para algunos puede ser una eternidad sostener ese esfuerzo por vincularse con China, y para otros empresarios como Pablo y su familia, es decir, esta visión de largo plazo,
que saben que 10 años es un comienzo, ¿no? Entonces eso también marcarlo como algo importante. Agradecer nuevamente la presencia de José Luis Valencia, que está acá con nosotros. Bueno, el maestro Luis Manuel Cuevas también, agradecer la presencia también desde el estado, digamos, de Veracruz en este tipo de actividades. A mis colegas Gonzalo y Nicolás, es el que han estado trabajando en toda la previa de esto. Muy especialmente también a la maestra Claudia Lilú y la maestra Miriam Sánchez, que han estado con a lo largo de esta serie de conferencias, es decir, con todo lo que era la parte del backstage, diríamos, ¿no? Es decir, contactando a los ponentes y haciendo, revisando los flyers de difusión. Y bueno, como decía Aníbal recién, esto es un comienzo, es decir, son las primeras 3 charlas que hemos organizado, que han sido, creo, muy exitosas y muy fructíferas. Así que bueno, invitarles a difundirlas también a través de las redes y seguiremos en contacto pensando una próxima serie de charlas entre el CECHIVER de la Universidad Veracruzana y el CEACH de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ignacio. Maestro José Luis Valencia, por favor. Gracias, maestro Mario. Pues simplemente agradecer a nombre de COMCE, de nuestro presidente, el licenciado Gerardo Cárdenas, asimismo de nuestra sede nacional y particularmente de la sección Asia-Pacífico, encabezada por el embajador Sergio Ley y con todo el apoyo de nuestro vicepresidente Agustín García Rechi y de todos los colaboradores que de COMCE se han permitido apoyar este evento, pero sobre todo de los organizadores, gracias al equipo de CECHIVER, encabezado por el doctor Sotele, asimismo gracias al equipo del Centro de Estudios Argentina-China, encabezado por el doctor Villagrán, y sobre todo a los ponentes que nos han participado de la plática del día de hoy, de las semanas previas. Muchas gracias, Rodrigo, gracias por permitirnos este tiempo de colaboración, al igual que Pablo, para compartir con toda la audiencia la realidad sobre cómo sí se pueden hacer negocios con China. Creo que lo más fructífero de estas 3 sesiones ha sido visualizar, número 1, que sí es posible, real, factible y rentable mantener negocios con este gigante asiático. Y número 2, la realidad que como Latinoamérica tenemos en impulsar esos negocios con ese país. 2 ejemplos muy claros, México y Argentina, como a lo largo de varios años hemos ido incrementando la relación comercial y esto sin duda alguna nos lleva a mejorar el desarrollo de nuestras comunidades, a generar más empresas y negocios. Pues de mi parte simplemente quiero cerrar con estas palabras, también reconociendo el apoyo que nos genera la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario en impulsar este tipo de trabajos, difundirlos con todos los empresarios y pues nada, que sea el primero de varios trabajos que generemos en sinergia con la academia. De mi parte, muchas gracias por esta oportunidad y a sus órdenes para futuros eventos. Muchísimas gracias, maestro José Luis Valencia. Y bueno, y en ese tenor de lo que está comentando, seguimos la cooperación con el sector empresarial. Próximamente daremos a conocer en el mes de septiembre una nueva edición de nuestro Diplomado de Cultura y Negocios en China, que lo iniciamos en 2009. Va a ser a partir del mes de octubre en forma híbrida, presencial y virtual, el cual está considerando también encuentros de negocios entre empresarios mexicanos y chinos. Ya en su momento les daremos a conocer la versión de este diplomado. Agradecemos la presencia y la participación de cada uno de ustedes y les deseamos que tengan una excelente tarde y noche ya por allá por Argentina. Que descansen. Y digamos salud, ya que hablamos de vino y de tequila, y siguiendo lo que nos decía el doctor Sotele, ¿no? Que hay que brindar. Gracias.